estamos de vuelta y el programa del día de hoy lo hemos dedicado a la agenda del momento. La agenda del momento habla de esta tragedia que estamos viviendo todos los dominicanos a propósito del derrumbe que ha ocurrido en el Jet Set en la madrugada del martes 8 de abril del año 2025, alrededor de las 12:30, 12:40 de la madrugada, pues se produce el desplome de esta estructura del techo y entonces al momento tenemos una cantidad inmensa de personas que han fallecido. Todavía no sabemos la magnitud de los fallecidos y tampoco de las lesiones, porque esto es muy dinámico. Hay personas que no entienden quizás el tema trauma porque piensan que es una herida ya, pero hay muchas personas que pasadas semanas pues van a desarrollar patologías quirúrgicas como son los hematomas subdurales crónicos, que en el momento no se desencadenan, pero semanas después pues pueden aparecer, y todo esto hay que tenerlo en consideración. Y para eso nosotros hemos traído en el día de hoy a dos profesionales de la salud mental, al psicólogo, el doctor César Zapata, y al doctor Luis Ortega, psiquiatra. Bienvenidos, doctor Ortega. ¿Cómo estás, Amable? Bueno, estamos aquí de pie, pero con el corazón consternado de todo esto. Definitivamente creo que es algo colectivo que se da. Doctor César Zapata, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, es una situación, como bien tú dices, colectiva, una experiencia nueva para nosotros, aunque ha habido varios eventos similares. La memoria nuestra es corta, olvidamos rápido. Tenemos el caso de Río Blanco, para citar uno, no solamente la explosión de San Cristóbal, que es más reciente. Sí. En Río Blanco todavía no sabemos cuál fue la cantidad de víctimas. Y eso pues pone en evidencia la demanda necesaria de profesionales de la salud mental, que parecería que uno repite tantas veces el mismo reclamo a las autoridades de todos los gobiernos, a no subestimar la función de los profesionales de la salud mental y a no esperar que tenga que ocurrir una desgracia para dimensionar cuál es la importancia de la intervención temprana en salud mental y de la participación en los casos como este, que es de psicología de desastre. Nosotros somos una isla que está en una zona de eventuales desastres. Y sin embargo no tenemos especialistas, como tú bien dijiste hace un rato, en esas lides. Hay un área especializada de la psicología que tiene que ver con el manejo de asesoría antes, durante y después de un evento, por ejemplo, natural, que se puede prevenir, como el caso de la temporada ciclónica. Y sin embargo no tenemos eso. Hay especialistas en estrés postraumático, hay especialistas en duelo. Y aprovecho para llamar a la doctora Brea, que es especialista en duelo, es decir, no es una psicóloga general, sino una persona que se ha especializado en el manejo del duelo, a que levante su voz y que quizás ofrezca sus capacidades o sus experticias para capacitar a otros profesionales en este momento tan triste. Sí, el caso de Río Blanco, esto ocurrió en el sur del país, en Imaní, sí, y se estiman víctimas sobre 400, pero realmente, tal como dices, César, no hay un número que pueda oficialmente puede establecerse. Pero en el aspecto, digamos, técnico, para que la gente que nos escucha, que nos sigue, pues tenga idea, cuando hablamos de una pérdida, y en este caso volumétrica, sorpresiva, se da todos los días con las muertes repentinas. Una persona que estaba pues laborando, que estaba en su casa y de repente pues pierde, le da un infarto, una muerte trágica, es probablemente mayor el impacto que genera. El duelo
que se acompaña de manera particular, pero en este caso de manera colectiva. Duelo, ¿qué es el duelo? ¿Cómo podemos definir el duelo? Si definimos el duelo, es un proceso natural que tanto psicológico como físicamente, que se produce cuando hay una pérdida. Cuando hay una pérdida de algo, puede ser, casi siempre hablamos de una pérdida de una vida, pero puede ser una pérdida de cualquier cosa significativa para la persona. No tiene nada más que ser una vida. Incluso hay personas que hacen duelo de cosas simples, ¿no? De un automóvil, de cosas que son, vamos a decir, que para ti pueden ser banales, pero ellas hacen duelos por la pérdida de esto. Eso es lo que llamamos duelo y es un proceso natural. ¿Okay? Ya, doctor César Zapata, ¿qué versión tiene usted del término, del concepto de duelo? Sí, bueno, es como dice el doctor, el duelo es un proceso natural. Hay que subrayar eso porque cuando es un duelo problemático, para no llamarle patológico, justamente se debe en algunos casos al ocultamiento de él mismo. Es decir, el proceso de duelo tiene que ser vivido como tal. Claro. Okay. Y también hay un vínculo importante con, aunque me es difícil teorizar hoy, ¿verdad? Porque es un día, como bien tú dices, de duelo colectivo, ¿verdad? Pero hay un elemento importante que es el tipo de vínculo que hemos hecho. Tanto con la persona que perdemos, la relación que perdemos, como con historias anteriores de relaciones. Atención a los psicólogos del CODOPSI. Si van a hacer ese trabajo, lo primero que hay que hacer es un proceso de evaluación que determine esas historias de vínculos, ¿verdad? Tal vez usando un genograma se podría identificar, por lo menos así en términos generales, para no usar otras técnicas y pruebas más complejas, los tipos de vínculos y la relación de la persona que está viviendo el estado de duelo con su pérdida. Eso es fundamental a la hora de hacer una intervención. No todas las personas van a vivir de manera igual el proceso de duelo, aunque hay etapas que son en términos generales las mismas, pero la manera como la elicita cada sujeto va a estar determinada por su propia historia. Claro. Así es que primero evaluación antes de intervención, aunque realmente estemos en una situación de emergencia. Claro. Doctor Luis Ortega, en esa conceptualización que usted hace de duelo, dice, es un proceso natural que aparece ante una pérdida, no necesariamente que haya fallecido alguien, sino quizás perdí mi trabajo, quizás perdí algo valioso, me asaltaron y me quitaron mi teléfono o me quitaron mi vehículo. Sin embargo, en esta situación que estamos viviendo, vemos familias que han perdido varios miembros en una situación inesperada. Entonces, en este sentido, este duelo, pues, es más dramático aún. Evidentemente, esperamos, los psiquiatras y los psicólogos, esperamos un impacto mucho más profundo a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel de todo lo que tiene que ver cómo va a procesar esta pérdida de esta persona, pues va a producir un cambio a nivel cerebral, emocional mucho más grande que si fuese una sola persona en un solo evento o en una edad más alta. Como decía Mauri, todos los días que hay accidentes de tránsito y todos los días hay personas que están pasando por duelo, pero a este ser tan colectivo, tan mediático, tantas personas juntas, hay familias que han perdido, como tú dices, miembros de su familia, hay historias. Cuando yo venía había al doctor Pablo García hablando sobre una familiar de él que perdió. Cuando hablan de esa historia también remueven mucho más ese duelo que están haciendo. Esto que hacemos, Luis, discúlpame, esto que hacemos desde los medios de comunicación también puede producir ese mismo fenómeno, el hecho de que estamos con un solo tema, el único tema que hay, la agenda de la etapa pre-Semana Santa es esto. ¿Esto cómo cala en la mente, en el comportamiento de las personas? Es una pregunta para ambos. Claro. Después del 11 de septiembre se comenzaron a hacer muchos estudios sobre cómo impacta la información constante en el proceso de duelo. Y vieron que las personas que pasaban más de 4 horas recibiendo información en bucle todo el tiempo de ese evento tan traumático para Estados Unidos, comenzaron a desarrollar muchísimas enfermedades de salud mental, como son la ansiedad, como son el estrés postraumático,
no pudieron manejaron mucho peor el duelo, el proceso del duelo lo manejaron peor, y probablemente muchos de esos desarrollaron duelo patológico por el mismo hecho de todo el tiempo desarrollar esta información. Imagínense esto ahora con las redes sociales, que se ha triplicado la información, y vienen muchas informaciones incluso que son falsas o que son distorsionadas. Y también entonces, la crudeza con que se sirve la situación. O sea, ver imágenes de cuerpos mutilados y eso entonces estarlos exhibiendo también genera un nivel más más alto definitivamente. Las redes sociales ayudan a muchas cosas, pero definitivamente la información fidedigna no es la principal lo que da. Entonces, al esa incertidumbre, al ver, por ejemplo, ayer que hablaban de personas que tenían tarjeta de crédito de algunos de los afectados, sí. O sea, ese tema, incluso si es una información, no debería salir a la luz. O sea, se investiga, se encarcela, pero no es un tema como importante ahora. No es un tema donde nosotros nos debamos centrar. Debemos centrarnos en la pérdida que tenemos y en cómo trabajar ese proceso de duelo. Adelante, doctor César Zapata. Mira, ese es un tema neurálgico aquí en República Dominicana, porque hay regulaciones, incluso en países latinoamericanos, no hay que poner ejemplo de los llamados países del primer mundo, regulaciones para el manejo de la información, que tiene que ver con exposición, con manipulación de identidad, con el manejo de niños involucrados en problemas judiciales o en accidentes y eventos en los que debe respetarse cierto nivel de privacidad. Sin embargo, aquí no hay ningún procedimiento que regule eso. Porque tú podrás decir, bueno, las redes son incontrolables. No es cierto, porque tú sabes de cuál servidor salen informaciones. Si hubiese mecanismo de regulación, tú podrías utilizar también mecanismos de persecución a quienes hacen eso. Esa tendencia morbosa de exposición y de violación de la privacidad de las personas que se ven afectadas por cualquier evento, esto debe ser punible. Debe ser punible, debe haber un mecanismo de control, pero desafortunadamente, vuelvo y digo, tú pones el dedo en la llaga porque ahí hay una prostitución de la información, una prostitución de los medios que ha generado incluso hasta modos de vida y beneficios para quienes, claro, para quienes hacen eso. Entonces, desafortunadamente todos esos son indicadores de la sociedad enferma en la que estamos viviendo. Es decir, una sociedad donde lo que se normaliza es aquello que le perjudica a ella misma. Y por consiguiente, quienes tenemos otra mirada, estamos al margen, porque el sistema se corrompe. Me recuerda ese cuento de Khalil Gibran, de un rey que descubre que en la fuente del reinado está provocando estados alucinatorios y prohíbe que se consuma. Pero resulta que todo el mundo, como siempre quiere hacer lo contrario a la ley, va en la madrugada y consume esto y terminan todos con estados alucinatorios y locura. Pero entonces piensan que el que está loco es el rey, que todavía no ha tomado el agua. No hubo más remedio que en la madrugada siguiente el rey también tomara del agua y todos en el reinado de los locos fueron felices. Entonces estamos al borde de eso en esta sociedad, a punto de que eso ocurra. Para terminarte esa idea, mira, el estrés postraumático acompaña al duelo. ¿El estrés? Postraumático. Acompaña al duelo cuando son muertes fatales. Y eso se incrementa cuando a alguien se le ocurre hacer exposiciones del lugar donde ocurrieron los hechos, de los cuerpos afectados. Es como aumentar el estrés postraumático, como si tú le inyectaras más potencia a la patología. Exacto. Bueno, vámonos a una pausa, señores. Hoy contamos con dos profesionales de la salud mental, los doctores Luis Ortega, psiquiatra, y el doctor César Zapata, doctor en psicología, hoy hablando de la tragedia y el duelo y tragedia, sobre todo esto que es un duelo y tragedias de manera digamos, de alto alcance. Vamos a continuar en breve.